Los restos de Carlos Fuentes, fallecido aquí en México, fueron cremados. Sus cenizas descansarán en un cementerio de París. Quién sabe si él lo haya decidido, pero estará junto a sus dos hijos. Uno murió en el 99 y otro en el 2005. Oye, este Carlos Fuentes estuvo casado con una actriz, ¿se acuerdan? Sí. Una actriz muy bella. Rita con Macedo. la que, Rita Macedo. Con la que creo que no tuvo hijos. No, sí tuvo. ¿Sí? Una hija que estuvo presente en todas las ¿Sí? ceremonias, la única sobreviviente hija de Carlos Fuentes. Los que tuvo con Silvia fueron los que fallecieron. Pero la hija de Rita, que Julissa además la quiere y dice mi hermana, ella estuvo presente. No recuerdo su nombre, pero es ¿Cecilia? No Que lo recuerdo. estuvieron mencionando. Fuentes Macedo. Sí, 30 y algo, ya es grande. Yo no recordaba ese nacimiento, aunque sí, la boda, eran muy jóvenes y era ella bellísima. Ella se divorcia de Luis de Llano y ya tiene a Julissa y a Luis. Y cuando se casa con Carlos, queda nuevamente embarazada, está filmando con Luis Buñuel, y de ahí surge la amistad entre Luis Buñuel y Carlos Fuentes y nace su niña. Hay una película, ¿cómo se llama? ¿Rosenda? Rosenda. Sí. En donde ella luce bellísima, en un romance muy bien, la trama muy bien llevada, las imágenes muy convincentes. Es una película extraordinaria con esta Soler, mujer. Y con Fernando Soler. Fernando Soler, ella es una pueblerina. Fernando Soler como que la trae hacia él, la empieza a educar, la empieza a ser su mujer. Después quiere llegar a un compromiso mayor, pero ahí algo sucede con un revolucionario que llega al pueblo que dice, no, Rosenda es mía, ¿no? Y Catrincito no me la va a bajar, ¿no? ¿Y en qué termina? No, pues ya no vi. Ya que iban a sacar la pistola, todos le cambiaste. Una parte de la ciudad se detuvo para homenajear, para sentir, para agregarse a la admiración por Carlos Fuentes, el autor de La región más transparente, que había tomado esta frase de otra, ¿se acuerdan? Sí, inicialmente del propio don Alfonso Reyes. Sí. Pero él a su vez lo toma de un autor de principios del siglo XIX. Peatones y automovilistas lo despedían, hacían sonar el claxon, cientos de personas estaban frente a Bellas Artes. Se quejó mucha gente de que no la dejaron entrar, pero pues ya no había cabida. Además habían pedido mucha discreción los familiares. Sí, además estuvo la ceremonia 1 hora en privado y 1 hora después fue cuando abrieron las puertas de Bellas Artes para los que no eran propiamente amigos. No, estaba el presidente. Sí, por eso estaba rodeado Bellas Artes por el Estado Mayor. A eso iba. Cuando se fue. Ya que se fue, abrieron las puertas, pero había pasado 1 hora. Pues algo hubo de inconformidad ahí que manifestó la gente, pero pues ni modo, a veces hay medidas de seguridad muy severas. Sí, guardar los límites que impone la misma organización del sepelio de las honras fúnebres de un hombre tan importante como él. Si yo quiero estar y quiero despedirme, pues voy a aguantar formadito y me voy a ceñir a las normas. Por lo mismo hay una familia, hay amistades, hay dolientes, y tú como simple espectador pues guardas el orden y ya. No, y sin intentarlo, el recorrido en Reforma de la carroza, mientras iban hacia Bellas Artes, se convirtió en una especie de manifestación pública dolorosa, de homenaje, de duelo. Amado Ríos Carrera de Gustavo Amadero tiene 63 años. Acerca de la relación de Carlos Fuentes con Rita Macedo, gracias a esta, él penetra en el medio artístico y conoce a María Félix, sobre la que escribe Zona Sagrada, que narra la vida de María y de su hijo Enrique. Después se intenta llevar al cine, pero con el acontecimiento de 1968 en Tlatelolco se frustra. Mucho después, María Félix lo llamó
mujerujo, que para ella era un hombre que no valoraba a las mujeres. Parece que salieron de pleito. Pues No, sí. pues que la pinta como una arpía, una energúmena además, ¿no? Pues que sí lo era un poco, pero era más bien una pose de ella. Y ese tipo de acusaciones entre artistas y escritores y políticos pues es muy frecuente. No pasa nada. ¿Se acuerdan de aquel libro que escribió la tigresa a calzón quitao? ¿Cómo se llama? Pero Y María se peleaba con todo el mundo y después se contentaba. Se peleó con Zabludovsky, se contentó, se peleó con políticos, les decía. a Joaquín López Dóriga, ¿se acuerdan la respuesta que le dio un día que lo dejó Escoló. frío? Pero pues así era temperamental. María Teresa López López de Coyoacán tiene 50 años. Por favor, díganme, ¿de dónde era Carlos Fuentes y por qué se lo llevaron a enterrar a París? Él era mexicano, pero nació en una embajada. Pero la embajada se considera extensión del país Territorio. al que representa, ¿no? Entonces, no importa dónde haya nacido, porque su papá, como era diplomático, anduvo del tingo al tango. Y luego es deseo de él ser sepultado ahí, y sobre todo ahí están sus dos hijos. Carlos Fuentes nació en Panamá, se educó en Argentina y será enterrado en Montparnasse. Pero vivía en Nueva York, vivía permanentemente en Nueva York, pero a pesar de su teórica lejanía de México, es uno de los escritores que más y mejor ha escrito sobre la sociedad mexicana e incluso sobre el campo mexicano. Miren, aquí nos están sacando de dudas, bueno, completando información. Aquí en producción, gracias, héroes de producción. Sí, un día les dedicamos un callejón en un suburbio de la ciudad. El escritor Carlos Fuentes dejó preparada su tumba en Montparnasse, es un cementerio en París, pues quería descansar junto a su amigo Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, como se diga pues, y Samuel Beckett, y había dejado preparada la lápida. Esto lo comentó en Buenos Aires días antes de morir, en donde estuvo en un evento literario. De acuerdo con el diplomático, el escritor mexicano que fuera embajador de París entre 75 y 77 dejó todo pagado para que se hiciera ese traslado de sus restos donde reposan otros grandes personajes y escritores. Dice el representante en París del nuestro, debajo de la lápida blanca de la tumba, con el nombre de Carlos Fuentes y su año de nacimiento, 28, está el nombre de su esposa Silvia Lemus, nacida en 45, que le sobrevive. Y luego con los años de nacimiento y muerte aparecen Carlos Fuentes Lemus, 73-99, y Natasha Fuentes Lemus, 74-2005, hijos de la pareja. El escritor mexicano Carlos Fuentes tiene una hija que le sobrevive, Cecilia, nacida en 62, fruto de su primer matrimonio con la actriz Rita Macedo. Gracias. 60. Sí, no hubo ningún intento de llevarlo a la glorieta de los hombres ilustres, a la rotonda de los hombres Pues es que ahora se tarda mucho según la nueva ley. Hay que esperar. Sí, ya no se puede hacer como antes, ipso facto. Pero además yo creo que el deseo del señor Fuentes es muy congruente con su vida. Él era hijo de mexicanos, nació aquí, estudió allá, acullá. Y aunque tenía aquí su residencia, era un hombre de todos y de nadie. Cosmopolita. Sí, y fue congruente.
que no fue a la rotonda, es que yo creo que no le importaba estar en la rotonda, le importaba estar con sus amigos.